Bendito sea el Señor. Damos gloria a Dios, mis amados hermanos. Yo muy contento, muy gozoso de poder estar acá hoy con ustedes, aquí reunidos, congregados. Están casi todos mis hermanitos aquí en el templo y yo muy contento por eso. Y bueno, seguimos nosotros adelante en lo que Dios tiene programado, en lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Qué importante que podamos ajustarnos a su plan. Amén. Quiero darle una bienvenida muy especial. Está nuestra hermana Antonieta. Ella llegó este fin de semana, vino desde Montreal y estamos felices de tenerla acá, mi amada hermana. Ha sido una oveja fiel de esta casa, una muy buena hija espiritual, sencilla, humilde, tranquila, muy obediente, muy leal, muy esforzada. Y me da mucha alegría que hoy vino aquí temprano con mi hermana Sujei. Las niñas llegaron temprano aquí para que oráramos en el templo antes del servicio. Y yo les quiero decir algo, mis hermanos. Entre más llenemos este lugar de oración, entre más llenemos nuestras vidas de oración, mis hermanos, la presencia de Dios va a ser más y más fuerte. Y nos conviene tener la presencia de Dios cerca a nosotros. Porque cuando no tenemos la presencia de Dios, viene el miedo, viene la angustia, vienen los afanes, los problemas, tantas cosas feas, sentimientos horribles. Pero cuando está la presencia de Dios, está su amor. Se siente uno amado. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? Yo le pido que hoy abra su corazón a lo que Dios quiere hablarle. Que hoy usted abra su corazón y esté dispuesto a oír, a escuchar con atención, a entender y a cambiar aquello que Dios le pide cambiar. Estamos esperando la venida de Jesucristo. Estamos esperando señales muy fuertes sobre la tierra que anuncian que Él vendrá pronto. Y queremos prepararnos para estos momentos. Amén. Queremos prepararnos para lo que viene, para este mundo que no es nada sencillo, mis hermanos. Y como pueblo de Dios, cada día queremos estar más limpios, más dispuestos, más llenos de Él. Amor es lo que Dios quiere hacia Él. Fidelidad, entrega. Y lo que hoy me da el Señor para predicar, compromiso. Compromiso. Hoy vamos a hablar sobre nuestro compromiso con Dios. Amén. Y ese es el título de esta predicación del día de hoy. Mi compromiso con Dios. Mi compromiso con Dios. Amén. Vamos a comenzar leyendo esta palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 10. Mi compromiso con Dios. Y yo espero que en esta mañana, mientras usted, mi amado hermano, mi amada hermana, escucha esta palabra, usted pueda preguntarse cómo está mi compromiso con Dios. Y que mientras leemos la palabra que el Señor puso muy fuerte, muy firme en mi corazón, cuando escuchemos de la Biblia esta historia, nosotros nos podamos comparar con este varón de Dios y podamos entender que somos débiles, entender que muchas veces ni sabemos por qué fue que Dios nos escogió para hacer su obra, pero que no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Y que lo que Él ha prometido, Él lo hará. ¿Cuántos dicen amén? Y que al terminar el mensaje, la predicación, y cuando oremos, usted diga: yo voy a renovar mi compromiso con Dios. Esa es la idea de este mensaje, esta es la idea de este servicio, mis hermanos. Este servicio lo preparamos con mucho amor para Dios. Y la presencia del Señor que ha estado moviéndose debe traer libertad y debe traer también cambio. Amén. Cambio en nuestras vidas. Así es que comenzamos a leer en el versículo 23, Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice la palabra: mantengamos firme. Dígalo fuerte conmigo: mantengamos firme. Que se oiga, mis hermanos, que quede ya grabado: mantengamos firme
Mantengamos firmes sin fluctuar, o sea, sin altos y bajos. Dice, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Diga fiel, diga fiel. Ese es Cristo, fiel. Que si fuéramos infieles, Él sigue siendo fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Amén. Entonces no depende de nosotros, depende de Él. Y de que le creamos y nos dispongamos para Él. Dice, y con versículo 24, y considerémonos unos a otros. ¿Qué significa eso? Congregación, unidad, familia. Amén. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿De qué está hablando? De la iglesia, de la unidad del cuerpo de Cristo, de la hermandad entre hijos de Dios. Amén. Dice el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos como algunos, exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Principios que hoy vamos a aprender, mis hermanos. No estás solo en esta batalla. Yo no estoy aquí como un animador, no estoy como un conferencista, ni como simplemente un expositor de la palabra. Estoy aquí como un hermano suyo. Estoy aquí en la autoridad que Cristo me dio, inmerecida. Pero estoy aquí para orar a favor de usted, de su vida. Estoy para predicarle la verdad, para que usted pueda caminar como Dios dice que se debe caminar. Estoy aquí para derribar los ídolos de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahí es cuando a la gente le duele, pero hay que derribar los ídolos de la vida. Estoy aquí como el pastor de las ovejas, aprendiendo de mi pastor, que es Cristo Jesús, a sacrificar y a dar todo para que usted, mi amado hermano, mi amada hermana, pueda comer pastos verdes, beber manantiales de agua viva, que es la palabra del Señor, para que hoy usted pueda recibir el pan del cielo, que es Cristo, y que de su mente salga el mundo, el afán, la codicia, la ambición, el miedo, para que podamos mantenernos firmes en el llamado que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que la Biblia nos está ordenando. Y fue el versículo que utilicé para invitarlos al servicio de hoy. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay un poder especial cuando el cuerpo de Cristo se reúne. Hay un poder especial. Cuando usted en casa tiene una ocasión especial, la cena de Año Nuevo, el 31, o un aniversario, o un cumpleaños, usted papá, usted mamá quiere que todos sus pollitos estén ahí. ¿Sí o no? Usted quiere que estén ahí todos. Usted quiere que venga su hermano, su hermana, que no le falte ninguno. Usted preparó comida de más en caso de que alguien más se apareciera, o para enviarles, para mandarles a ellos para el otro día. Usted ha hecho preparativos especiales para que no le falte ahí ninguno, y esa alegría que a usted le da cuando empiezan a entrar uno tras otro y se abrazan y comienzan a hablar y recuerdan cuando eran niños y lo lindo y lo especial que tiene la familia. Que la familia tiene algo especial. Asimismo, nosotros en Cristo debemos tener mayor expectativa que con la familia terrenal, porque nosotros en Cristo, esta familia que hoy vemos es apenas un pequeño remanente de lo que en el cielo será una gran congregación de millones de creyentes, que con ellos pasaremos el resto de la eternidad. Por eso venir juntos todos como familia a alimentarnos, a adorar a Dios, a cantarle. Mire qué lindas las alabanzas estuvieron. ¿Nos conviene alabar a Dios, sí o no? Claro que nos conviene alabar a Dios,
Porque cuando usted levanta las manos, a usted se le comienzan a cambiar ideas y pensamientos y cosas. Gracias, mi hermana. Se le empiezan a ir preocupaciones y tristezas y afanes. ¿Cuántos tuvieron una semana difícil? Bueno, José y Mafe allá en República Dominicana debieron tener una semana dificilísima, ¿no? Dios también nos quiere descansando y tomando también tiempo de vacaciones. Dios es maravilloso. Dios nos da cada cosa en el tiempo si nosotros esperamos. Amén. No es pecado ir a la playa, no es pecado ir a disfrutar el sol y descansar varios días y comer sabroso. Eso no es pecado, mis hermanos. Dios bendice porque Dios es buen Padre. Amén. Cuando usted y yo levantamos las manos y le cantamos al Señor, pensamientos feos de toda la semana se comienzan a ir. Una fuerza le empieza a entrar a usted aquí en el corazón. Amén. Ese diablo que miente y que no para toda la semana de atacar y atacar, se espanta porque Salmos 22:3 dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Amén. Entonces usted, cuando estemos alabando al Señor, no se me quede sentadito. Usted párese, mueva sus manos. Si no se sabe la canción, aplauda, mueva los pies. Cosas espirituales suceden cuando alabamos a Dios. Cuando lo alabamos de corazón, no en la carne, de corazón. Amén. Entonces, vamos a entender estos principios acerca de nuestro compromiso con Dios, de cómo crecer, de cómo yo vencer las dudas cuando me vengan, de cómo entender que Dios me está hablando, que Dios sí me ha llamado, de quitar la duda, de cómo vencer aquellas cosas que me van a impedir hacer la obra de Dios. Todos esos ejemplos los vamos a encontrar en esta historia en el libro de Jueces. Vamos al libro de Jueces, en el capítulo 6. Y Dios me estuvo poniendo esta palabra toda la semana en el corazón y me decía el Señor: Gedeón, 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 Gedeón. Y yo anoche vine acá, comencé a juntar todas las palabras que el Señor me había dado, pero no escribía Gedeón por ningún lado. Por ningún lado. Y mientras estábamos en la alabanza, el corazón me latía y me latía y me latía, y Gedeón, Gedeón, Gedeón. Y le dije: ok, Señor, voy a dejar las notas a un lado y te voy a hacer caso. Yo voy a hacerle caso al Espíritu Santo de hablar sobre este hombre Gedeón, para que aprendamos cómo él, al igual que usted y que yo, fue débil, dudó, necesitó confirmación de Dios. Pero así como Gedeón vio una gran victoria, usted y yo vamos a ver esa gran victoria. Amén. Usted y yo vamos a ver esa gran victoria. No porque nosotros seamos los grandes, sino porque fiel es el que nos ha llamado. Amén. Vamos a comenzar entonces aquí en Gedeón, capítulo 6. Y vamos a hablar un poquito del contexto. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Amén. ¿Qué está sucediendo allí? El pueblo de Dios nuevamente se volvió a la idolatría. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo que sucedía en ese tiempo? Que ya el tiempo del desierto había pasado. Ellos con sus ojos ya no veían la Shekinah, la nube de la gloria de Dios, que era una nube visible de la gloria de Dios, diferente a todas las demás, una nube que resplandecía, una nube con truenos también y relámpagos, que a los ojos de todos claramente les decía: ahí está Dios.
Ellos ya no estaban en el desierto para ver en la noche la columna de fuego. Una columna de fuego también sobrenatural, porque desde la tierra hasta el cielo se veía completo el poder de Dios allí manifestado, toda la noche, calentándolos en ese desierto helado. Ya ellos no veían físicamente a Dios. Ya no estaba un líder como Moisés, que extendía su mano y de la piedra, de la peña, brotaba agua. Ya no estaba allí. Ya no estaba un líder como Josué, un guerrero valiente que animaba al pueblo a que siguieran en la conquista de la tierra prometida. Ya no estaba un líder así tampoco. Ya la palabra de Dios era una historia para ellos, algo que habían escuchado. Pero ellos necesitaban fuerzas, necesitaban aliento, ellos necesitaban seguir adelante, tenían la preocupación de sus cosechas, si vendría la lluvia para que pudiera germinar toda la semilla y el fruto de su trabajo se manifestara. Ellos necesitaban la evidencia física, necesitaban ver que Dios estaba con ellos. No era un pueblo que se caracterizaba por la fe, por las promesas, por recordar la palabra de Dios. No, era un pueblo que andaba era por lo que veía. Y todas las naciones que los rodeaban eran naciones prósperas. Prósperas. Gente de festines y fiestas y parrandas, que se veía muy alegre y con mucho gozo y júbilo. Y los israelitas se veían ellos más bien como muy serios, muy parcos, muy guardados para Dios. Las mujeres muy tapadas para Dios. En cambio las cananitas exhibían. Los dioses de las naciones de alrededor de Israel promovían la sexualidad. La promiscuidad no era pecado. Ninguno de los dioses que adoraban los cananitas eran dioses que llevaban hacia la santidad. Todo lo contrario. Eran dioses que se les festejaba con actos impuros, sacrificio de niños, orgías, cosas desagradables. Israel, que no tenía fe en Dios, que no había guardado la palabra de Dios en su corazón, no pudo guardarse de toda esa contaminación y se contaminó. ¿Qué significa que se contaminó? Que comenzaron ellos mismos a traer de esos dioses o estatuas a sus propios hogares, a sus propias tierras, a sus propios pueblos, a sus propias ciudades. Entonces, como los cananitas tenían tanta prosperidad, ellos decían: ¿a qué dioses que adoran ellos? Ellos adoran a Baal, adoran a Basera, adoran a Moloch, adoran a Quemos. Ok, tráiganlos y levantémosles altares a esos dioses que han bendecido a los que los adoran. Y los israelitas trajeron estatuas de todos estos ídolos y cambiaron la gloria de Dios, las promesas de Dios, lo sobrenatural de Dios, por ídolos de piedra, de madera, de hierro, y le sacrificaban aún sus propios hijos. Qué cosa tan terrible, ¿no? ¿Cómo sería la codicia y el miedo a una crisis en lo material, que ellos estaban dispuestos a coger sus propios bebés y quemárselos a estos dioses? Porque así era que los sacrificaban. A los bebés recién nacidos los quemaban en los brazos de hierro, de metal de estas estatuas. Y de esa manera
Después cogían las cenizas, las guardaban en sus casas o las esparcían en los campos y pensaban que por esto Baal, Acera, Moloc, todos estos ídolos que acabo de mencionar iban a bendecir sus cosechas, sus ganados. A nosotros hoy nos parece eso una locura, pero eso tiene un significado espiritual para nuestros días. Eso sirve como ejemplo de lo que hoy muchos están haciendo al entregar sus hijos a la crianza del mundo, a que se los críe el televisor, el celular, a que se los críen en una escuela, gente atea, gente impía, con tal de poder trabajar más, con tal de tener más horitas, con tal de poder pagar una cosita más, con tal de poder comprar aquello que yo necesito. Se han sacrificado los hijos a los ídolos de este mundo. ¿Por qué? Porque al igual que ese pueblo, mucha gente hoy no anda por fe, por la palabra de Dios en su corazón, anda por vista. Y si los demás que no son creyentes, si los demás que no son cristianos, si los demás que no son tan santos como me han enseñado prosperan, ¿por qué yo no estoy prosperando? Y dése cuenta que en todo eso se encierra el miedo a pasar por una crisis, por la necesidad de lo físico. Se nos olvida lo que hoy acabamos de leer, que Dios es fiel. Se nos olvida. Se nos olvida. Y en medio de esto, el pueblo de Israel es entregado por Dios a los derechos legales que ellos mismos le dieron al enemigo. Porque comprenda esto, cuando usted no se ha consagrado a Dios, cuando usted no ha entregado su mente, corazón, fuerzas, deseos, anhelos y lo ha puesto delante de Dios, usted puede abrir puertas para que el enemigo venga, lo robe, lo devore, lo saquee. ¿Qué es lo que sucede? Y esto le estaba pasando a los madianitas. Les habían abierto las puertas y los madianitas era un pueblo ladrón, que entraban y le robaban todo lo que Israel tenía. Venían en la época de la cosecha, antes de que los israelitas salieran a recoger todo lo que habían sembrado y trabajado durante meses. Venían justo antes y ellos eran los que recogían la cosecha y se la llevaban. Animales, mujeres, niños, no respetaban nada. Un pueblo malvado, terrible. Representación de lo que el enemigo es hoy en nuestras vidas. No respeta nada. Se le abre una puerta al diablo y viene a matar, a robar y a destruir. Y es muy eficaz en eso. Amén. ¿Dónde entra entonces el hombre de Dios en esta historia? ¿Dónde? Vamos a ver que cuando Dios llama, Dios no pone los ojos sobre los más grandes y destacados. El apóstol Pablo hizo esta aclaración y el apóstol Pablo dijo: de lo vil y de lo menospreciado es que Dios llama y que Dios escoge. ¿Cuántos dicen amén? O sea, si hoy yo estoy aquí predicándole la palabra, no es porque yo fuera el mejor en mi familia, o el más inteligente, o el que realmente pudiera sacar las cosas adelante. No, es porque yo era el más vil y el más menospreciado de la casa. Y por eso Dios me llamó. De mi casa, de mi familia. Asimismo, si usted ha sido rechazado, despreciado, menospreciado, lo que sea en su propia casa, dele gracias a Dios, porque eso le ha dado un valor especial delante de Dios, para que Él lo llame y diga: sobre esta personita puedo hacer mi llamado, puedo hacer algo lindo con esta vida. Amén. Y ahí es donde entra este hombre llamado Gedeón. Gedeón no tenía nada de especial. Gedeón no era el más fuerte, no era el más valiente, no era el más inteligente ni el más sabio. Gedeón era otro más. ¿Cuántos dicen amén?
Y ahí es donde debemos permitir que el Espíritu de Dios derribe el orgullo, que a veces nos creemos algo que no somos. No somos. No somos. Si hoy tenemos un valor, es porque la gracia está en nosotros, porque Cristo nos compró, porque el Espíritu Santo nos ha puesto un sello y dice: este es mío. Eso es lo que nos da valor delante de Dios. Y entre más paso los años con Dios, más me doy cuenta que mis predicaciones no son tan impresionantes, tan espectaculares, que no sé tanto de la Biblia como yo pensaba, que no conozco tanto a Dios como yo creía. Entre más paso con Dios, me doy cuenta que más pequeñito y más pequeñito soy, y de lo orgulloso y de lo bobo que he sido por años, creyendo algo que no soy. Y a eso se le llama orgullo, a creerse algo que uno no es. Y el problema de eso es que Dios resiste a los orgullosos. Pero ¿qué dice la Biblia? Que da gracia a los humildes. ¿Y qué es un humilde? Aquel que cree, acepta y reconoce su condición. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí es donde entra Gedeón. Gedeón. Y dése cuenta de las palabras que Dios le dice a Gedeón. Le dice aquí en el versículo 12: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué tal el saludo del Señor? Esforzado y valiente. Escucha este esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, de una vez se queja. ¿Cuántos se empiezan a identificar? Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Mire el esforzado y mire el valiente, y mire la fe. Dese cuenta que muchas veces nosotros, como los hombres y mujeres de la Biblia, andamos es por vista. Y eso es contrario a la fe, porque con los ojos que vemos, lo que está viendo Gedeón, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? O sea, ¿por qué nuestros enemigos nos roban, nos saquean, nos oprimen? ¿Por qué nos va tan mal? Es lo primero que Gedeón le dice. Señor, que Dios está con nosotros. Le faltó la risa a Gedeón, pero una risa satírica. Y muchas veces cuando nosotros vamos a una vida que está pasando tribulación, que está pasando un momento difícil, y le decimos: Dios te bendiga, el Señor está aquí contigo, la persona puede mirarnos así y decir: y si Dios está conmigo, ¿yo por qué estoy en este estado? Hay un Dios soberano, hay un Dios poderoso. Y si Dios lo saludó a Gedeón como varón esforzado y valiente, no es por lo que Gedeón era en ese momento. ¿Cuántos dicen amén? Es por lo que Gedeón haría. ¿Quién había visto la victoria al final sobre los madianitas? ¿Gedeón o Dios? Dios. Y como Dios conoce el futuro y Él sabe que no se equivoca en escoger a alguien, Él le dice como Dios lo ve, como alguien esforzado y valiente. No significa que en ese momento ya lo fuera. ¿Cuántos me comprenden? Y es allí donde yo necesito identificarme aquí con la palabra y ver mi vida aquí reflejada. Pero Señor, si me escogiste, ¿por qué me está yendo tan mal? Señor, tú me dijiste que ibas a estar conmigo. Mire lo que le dice Gedeón: ¿y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado? O sea, uno dice: bueno, Dios, el Dios de las sanidades, y yo aquí enfermo. El Dios que dice que no me va a faltar nada, y mire, Señor, yo todo endeudado. El Dios que dice que da paz, y mire, yo todo asustado, todo hecho un cobarde por los problemas y las situaciones. Entonces, dése cuenta que Dios nos llama en medio de nuestra debilidad.
Y quisiéramos que Dios nos llamara cuando estuviéramos ya fuertes. Amén. Quisiéramos que Dios nos llamara cuando estuviéramos ya santos, ya sin tanto pecado por ahí, tanta lucha y batalla. Quisiéramos que Dios nos llamara cuando ya hemos leído la Biblia 10 veces y la sabemos completa. Quisiéramos que Dios nos llamara cuando ya sabemos orar. Quisiéramos que Dios nos llamara cuando ya tenemos esa fuerza contra el diablo. Pero eso es parte del proceso. Cuando Dios me llama antes de todo eso, para empezar en mí la obra y mostrar que fue Él el que me dio el crecimiento, mostrar que fue Él el que me dio el cambio, la transformación, y mostrar sus maravillas en mi vida primeramente. Por eso yo no debo tener temor de que el Señor me llame hoy, en medio de la aflicción, en medio de la batalla, que estoy pasando una crisis en la familia, que estoy pasando una crisis en mi propia vida, no sé hacia dónde voy, tengo angustia, no tengo amistades, siento que nadie me quiere, que estoy solo. Ahí es cuando Dios comienza a llamar. Y llama con estas palabras: Jehová está contigo. Mire qué lindo. Y luego le dice: varón esforzado y valiente. Qué lindo esto, mis hermanos. Qué lindo esto, como Dios ve con el corazón. Y un llamado para servirle a Dios es un llamado lleno de amor. No es una carga terrible y horrible, no lo es. Es un llamado lleno de su amor, de su compasión por nosotros y por los que Dios quiere liberar. Pero Dios no puede llamar a alguien excelente y maravilloso, porque entonces la gloria se la va a llevar Él y no Dios. Amén. Por eso Dios llama a gente débil, gente frágil, gente que se equivoca, con errores, con defectos, y que aprende la humildad, que aprende a humillarse y a dejar que sea Dios el reconocido. A esa clase de gente Dios le toma un valor especial y dice: voy a hacer una obra maravillosa en esta vida. Amén, mis hermanos. Y Dios no escucha el reclamo de Gedeón, sino que le dice en el versículo 14: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? El poder del llamado, mis hermanos. El poder del llamado es que no fue un hombre el que llamó, fue Dios. Y Dios dice: vas a ir con esta tu fuerza, pero yo voy a estar contigo. O sea, vas a ir con tu incapacidad, vas a ir con tu debilidad, vas a ir con tus errores y defectos. No vas a dejar de ser un hombre, no te vas a convertir en un ángel, no, vas a seguir siendo humano, vas a seguir dependiendo de mí cada día, pero yo estoy contigo. Si entendiéramos esas palabras, mis hermanos, ¿qué significa que Dios esté conmigo? Si valoráramos realmente lo que Dios nos está llamando, a una relación con Él. Usted sabe lo que es tener el Espíritu Santo en su corazón todos los días. El Espíritu Santo diciéndole: no hagas esto. El Espíritu Santo diciéndole: cuidado con esto. El Espíritu Santo diciéndole: tranquilo, aquí te engañaron, te menospreciaron, te dañaron, pero yo estoy aquí para decirte que te amo. El Espíritu Santo diciéndole: este no es tu hogar, tu morada la estoy preparando en el cielo. ¿Usted entendiera lo que es, hermanos, el lugar a donde nosotros vamos? Yo no sé qué tan a menudo usted piensa en el cielo, mi hermano y mi hermana. Pero si pensáramos más en el cielo y menos en esta tierra, nuestra vida sería muy diferente. No estaríamos tan afanados. Si conseguimos o no conseguimos, nos daría muchas veces igual, porque sabemos que Él está preparando una mansión para nosotros en su reino. No nos preocuparía tanto el menosprecio, el desprecio de la gente, ni siquiera nos sentiríamos solos en esta tierra, si pensáramos más en lo que Él tiene para nosotros en la vida eterna.
Son cosas que debemos meditar, mis hermanos, y permitirle al Espíritu Santo que nos saque el mundo, la tierra de la cabeza. Vivir más para Él. ¿Cuántos dicen amén? Viene la queja nuevamente de Gedeón después del llamado. Porque cuando Dios nos llama y nosotros comenzamos a caminar con Él, no logramos poner los ojos en Dios, ponemos los ojos en nosotros mismos y en el problema, en lo difícil que se ve, en las adversidades que ponemos el problema, en la situación que nos rodea, en que lo que está delante de mí es más fuerte que yo. Y después de que Dios le dice, ve a hacer esto que yo te mando, Gedeón le responde en el versículo 15, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Oiga, ¿quién es el que salva? ¿El hombre? ¿Quién es el que salva? Yo le pregunto para los que están orando por salvación de sus familiares. Esta semana Dios puso en mi corazón unas personas para orar. Le dije a mis hermanas de la intercesión, vamos a orar por estas personas para que Dios me abra la puerta, ir a predicarles y traerlos a Cristo. Y el viernes me escribió una de estas personas que llevaba meses, pero Dios me lo puso en el corazón primero a orar, y el viernes me manda un mensaje, ¿y cómo están? ¿Y cuándo nos vamos a ver? Y queremos visitarlos. Incrédulos, les estoy hablando de gente que no es cristiana, pero comenzamos a orar por ellos porque Dios pone el sentir, obedecemos en la oración y luego el Señor responde. Así es que funciona. No soy yo el que salvo, mis hermanos. O sea, usted me puede invitar a su casa, yo le puedo predicar con gusto a su familia, pero no soy yo el que salvo. Si nosotros no hacemos uso de la oración, si nosotros no hacemos uso de la fe en Dios, de las promesas, ¿quién va a salvar? ¿Quién va a salvar? Pero andamos por los ojos y no por fe. Y Gedeón le dice, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre. Ahí vamos a aprender algunos principios que Dios quiere hoy libertar a su pueblo. Gedeón ve primero la dificultad de un enemigo invencible ante los ojos de él. Amén. Gedeón ve ahora su propia condición, su familia. Dice, he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. O sea, él dice, Gedeón le dice, te equivocaste al llamarme. Te equivocaste, no soy yo. Soy el menor y mi familia es pobre de las más pobres. No tenemos recursos, no tenemos cómo ir a hacer tu obra. Y en caso de que a usted Dios le haya dado una encomienda, un encargo, algo para hacer, porque Dios a todos sus hijos los ocupa. ¿Cuántos dicen amén? Dios a todos sus hijos los ocupa, porque Él es buen padre, padre responsable. Y dice, tú te vas a encargar de esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Pero nosotros somos los que nos distraemos. Nosotros somos los que quitamos la mirada de lo que Dios me mandó a hacer. Somos nosotros los que nos volvemos negligentes, perezosos, flojos. Y Jesús dijo que al siervo negligente se le ata y se le echan las tinieblas de afuera. Por eso nosotros debemos abrir los ojos y entender quién nos está hablando, quién nos ha llamado y qué es lo que nosotros debemos hacer en ese encargo para Dios. Aquí hay columnas financieras entre ustedes, mis hermanos, que Dios les ha puesto en el corazón. Mire las misiones allá. Mire esos que van y predican en muchos lugares donde usted nunca jamás iría. Necesita un tiquete, necesita viáticos. Apoye a este pastor, apoye esa obra. De aquí columnas financieras. Dios aquí tiene gente de intercesión. Dios aquí tiene hombres y mujeres que ama y que le encanta escucharlos. Y les pone encargos en la oración.
en un sueño, en un sentir, en un pensamiento. Ora por ora por esta persona, ora por esta situación. Y nos hacemos negligentes. Dios tiene aquí maestros de la palabra, que son muy buenos al hablar, que tienen gracia, más gracia que yo, que saben controlar sus emociones, algo que a mí me cuesta muchísimo. Pero Dios tiene aquí maestros que no saben la palabra, que no la estudian, que no dedican tiempo a Dios para poderla enseñar correctamente. Y nos hacemos negligentes. Y a lo que Dios nos ha llamado, Dios aquí tiene evangelistas, gente que es excelente hablándole a otros, pero que a la hora de hablar el evangelio le da miedo decirle a una persona, les da miedo hablar sobre el infierno, les da miedo hablar sobre el cielo como su mayor lugar donde anhela llegar un día, les da miedo. Entonces Dios tiene llamados entre nosotros, hermanos. Nos ha dotado de todo para que lo podamos hacer. Pero hemos sido nosotros los que hemos echado el paso atrás. Hemos sido nosotros los que hemos visto como Gedeón nuestra propia debilidad. No vamos a poderlo hacer. ¿Cómo vamos a salvar nosotros? Claro, nosotros no vamos a salvar a nadie. Ahí está el error. Es Dios el que lo va a hacer a través de nuestra oración, a través de nuestro trabajo, a través de nuestro compromiso con Él. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy yo quiero pedirte, mi amado hermano, mi hermana, que tú pienses cómo está tu compromiso para con Dios. ¿Qué tan comprometido estás con Dios? De 1 a 10. Siendo 10, mi vida le pertenece a Él y estoy dispuesto a dejarlo todo por Él. Hasta la muerte, como predicaba el pastor Antonio el viernes. Así me maten, yo voy. Ese es el 10 del compromiso. Y de ahí para abajo la escala va bajando. Pero es importante que hoy, en este momento, usted tenga presente ese número en su mente. Y no vaya a pensar de usted mismo más allá de lo que debe pensar, tampoco menos, sino con cordura. ¿Qué tanto dedico de mi semana a Dios? ¿Qué tanto dedico de mi día a Dios? ¿Qué tan importante es Dios para mí? ¿Qué tan consciente soy de lo que significa ser cristiano? Porque somos cristianos, hermanos. Nosotros no somos religiosos. Nosotros no pertenecemos por allá a una secta. Ni somos gente del mundo que vive para la casa, el carro, la comida. Somos cristianos que vivimos para Él. Vivimos para pensar en su palabra, meditarla. Vivimos para orar por otros. Vivimos para trabajar en su obra. Somos cristianos. Somos las manos de Cristo en esta tierra. Somos los pies de Cristo en esta tierra. Somos la boca de Cristo en esta tierra, hermanos. Somos nosotros. Y ese es el pueblo que Dios hoy le está hablando. Dios le está hablando a ese pueblo hoy. Gedeón no logra entender quién es el que le está hablando. Gedeón no ha comprendido que es Dios mismo el que le está hablando. Aún en Gedeón la fe está chiquita, como estaba en nosotros cuando Dios nos llamó. Todos llegamos a Dios con una fe, ¿cómo? Chiquita. ¿Y eso es malo o es bueno? Es bueno porque Jesús dijo que la fe era como un pequeño grano de... Así empieza la fe. Pero una vez cae en buena tierra, o sea, en un corazón dispuesto para Dios, ¿qué pasa con esa pequeña semillita? Crece y crece y crece hasta llegar a ser la más grande de todas las hortalizas. Amén. Y a ese crecimiento es al que Dios nos quiere llevar. Por eso Hebreos nos decía que nos mantengamos firmes en la profesión a la cual el Señor nos ha llamado. ¿Qué profesión está hablando Dios? ¿Ingeniero, médico, abogado? No, ser cristiano es una profesión para Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Ser cristiano es una profesión para Dios, y la más importante. Dice aquí el Señor en el versículo 16, porque Gedeón obviamente ve su problema, pero Dios le sigue tratando. Dios sigue interesado en que Gedeón se levante y comprenda que sí es Dios el que lo ha llamado. Y le dice: yo te ruego, versículo 16, perdón. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ahí viene la palabra de ciencia. Ahí viene la promesa. Ahí viene la promesa. ¿Cuántos tienen una promesa de Dios en este lugar? Si usted tiene una promesa de Dios, sacúdale el polvito que tiene esa promesa y vuelva nuevamente a orar por eso que Dios le prometió, y póngase diligente en lo que tiene que hacer para que esa promesa se cumpla. ¿Cuántos dicen amén? La promesa. Porque Dios nos llama sin antes dar una promesa. Y la promesa no es: te prosperaré, te haré rico, te haré multimillonario. La promesa más grande de todas la dice el Señor: yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y para los que hemos pasado por enfermedades del orden psicológico, para los que hemos pasado por enfermedades nerviosas y sabemos que las emociones pueden realmente afectarnos tanto hasta llevarnos a caer en estados de depresión, en estados de ansiedad muy fuertes, el tener como promesa que Dios estará con nosotros es un aliento, porque la presencia de Dios es sanidad, es medicina, es paz, es paz. Y allí debemos comenzar nosotros a comprender que si nos llamó, ahí va a estar, acompañando. Esta semana escuchamos un testimonio tan bonito con mi hija Isabela. Yo le doy gracias a Dios por tener a los niños aquí en la casa, en su escuela online, porque puedo estar con ellos, podemos estar con ellos, podemos enseñarles, reforzarles, podemos ver lo que les están enseñando, decirles: salte de esa clase, porque nos ha tocado, salte de esa clase, poder hacer las tareas con ellos. Ha sido una experiencia maravillosa tener a los niños aquí en casa. Y esta semana me senté con mi hija Isabela y invitaron a una de las escuelas que queda aquí en Adelaide, a una high school. Invitaron a un atleta canadiense que es de aquí de London, que ahorita en los Olímpicos de Japón ganó medallas de oro. Este joven llamado Damian vino a contar cómo fue que él llegó a ganar el oro. Entonces, lo que me pareció curioso es que no era tanto el que hablaba él, el muchacho joven, morenito, sino su coach, su entrenador. Habló más el coach que el joven. Y el coach era el que contaba cómo comenzó la carrera de Damian. Él decía, él simplemente como uno de sus jóvenes, de los amiguitos más aquí de su high school, porque estudió en esa high school de Adelaide, decía él, su deseo era jugar básquetbol. Claro, un muchacho de más de 1,90 de estatura, 6 algo, y pues muy atlético. Claro, básquetbol, moreno. Y decía, él comenzó a jugar básquetbol como los demás. Pero se empezaron a dar cuenta que él era muy rápido, corría más que todos. Y un día, dice el coach, un día después del entrenamiento, se le ocurrió al coach decir, venga, vamos a hacer una prueba de velocidad a ver cómo están. Van a correr aquí 100 metros. Dice el coach que disparó y ¡pum! Salieron, y que este muchacho llegó con una distancia impresionante de todos los demás. O sea, los dejó
pero botadísimos, pero lejos. Y él dijo, wow, aquí tengo algo. El coach, no el joven, entendió que el coach fue el que dijo, ahí tengo algo. Entonces el coach le dijo, venga, en usted hay algo especial. Usted corre mucho más que los demás. Comencemos a mirar. Y empezaron a hacer todas las demás pruebas, porque el atleta para los olímpicos no solamente corre, también debe saltar, también debe lanzar jabalina, o sea, debe moverse en diferentes áreas. Y el coach comenzó a prepararlo y lo puso a competir en Ontario. Ya en Ontario quedó cuarto. Entonces dijo, wow, aquí realmente hay mucho potencial. Y el coach empezó a entrenar a este joven a solas, especialmente para correr. Dice que hubo días que eran muy difíciles, pero que lo que siempre vio en este joven, porque llegaron a haber momentos en que el coach le decía, necesito que haga esto, y él decía, no, yo no voy a hacer así. Le decía, sí, porque yo sé lo que estoy haciendo en usted, necesito sacarle fuerza en esas piernas. Y el joven decía, no, eso no me va a servir. Y el coach le decía, hágalo y punto. Entonces el joven se ponía, obviamente, con esa orden y con la instrucción firme del coach. El joven se ponía así, pero terminaba haciendo lo que el coach le decía, pero había un roce entre ellos dos en ese momento. Y el coach decía, se bajó de mi carro, no, porque le tocaba darle ride, al coach le tocaba darle ride, y decía, no cruzamos una sola palabra en todo el camino. Él estaba enojado, yo estaba enojado también, no nos hablamos. Pero cuando se bajó del carro, me dijo, ¿a qué hora mañana? Y el coach resaltaba que este joven creyó y perseveró y perseveró y perseveró. Ahora, cuando viene COVID, ellos entran realmente en un área traumática, porque cerraron todo y no había lugar para él entrenar. Dice que le tocó ir a una pista vieja en Strathroy, y decía un campo horrible, y allá le tocó entrenar a él. Dice que el coach empezó a entrar como en frustración, porque decía, nos vienen los Olímpicos de Japón y este muchacho está fuera de forma. Y el coach se fue a jugar golf con otros profesores y les estaba hablando que no tenía dónde entrenar y todo. Uno de los profesores le dijo, mi primo es el director de la ciudad, de todos los espacios de recreación, voy a hablar con él para que le asignen un lugar a usted para que vaya a correr. Dijo, wow, excelente. Lo llamó efectivamente y le dijo, ya le tengo el lugar, tiene que ir a tal sitio. Dice que cuando llegaron allá con Demian, era el auditorio más viejo que hay en London y helado. Cuando llegaron y vieron eso, dijeron, esto es peor de lo que pensábamos. Los dos se desilusionaron. El coach dice, claro, uno como cuando ve la adversidad y uno es el que llama y da aliento y todo, pero uno también tiene emociones, el coach también se desilusionó. Los dos entraron en ese conflicto emocional y sintieron deseo como de renunciar, pero el coach le dijo, esto es lo que tenemos, es esto o nada, vamos a hacerlo. Y trabajaron en ese lugar y perseveraron, y el muchacho no se rindió y siguieron adelante, y al llegar a Japón tuvieron dificultades también, pero cuenta el muchacho cómo pudo llegar al sueño que él realmente se había trazado, que era venir de regreso a Canadá con su medalla de oro. Y fue un trabajo de dos. Es un trabajo de equipo. Ahora, mis amados hermanos, aquí estamos, yo como coach, ustedes con el talento. Yo también dentro del equipo, con Cristo como nuestro coach.
Tenemos que ponernos en las manos de Dios. La palabra en Hebreos dice que mantengamos firme, sin fluctuar, nuestra profesión y hasta el final. Esto no es de que yo empecé y me desanimé y me desinflé porque las cosas no están saliendo como yo pensaba. No es así, mis hermanos. Si viene un obstáculo, si viene una prueba de fe, si viene una situación difícil, ¿sabe quién la está permitiendo? Nuestro coach. Dios está permitiendo esa prueba. ¿Sabe por qué? Así no nos guste. Porque Dios quiere sacar músculo, resistencia. Quiere sacar firmeza. La palabra firmeza es lo contrario a la fluctuación. La Biblia dice en el libro de Santiago, en el capítulo 1, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un atleta jamás va a llegar con un oro si es inconstante. Y nosotros tenemos el llamado, pero tenemos dos opciones y la respuesta es nuestra. La decisión es mía. Decirle a Dios, ¿lo hago o no lo hago? Y le tengo noticias. Cuando usted le dice a Dios, lo hago, pero lo hace mediocremente, es flojo, es perezoso. Cuando usted se vuelve despreocupado, cuando usted se vuelve de carácter contra su coach y dice, es que no me gusta esto, y le empieza a poner quejas, eso es un no para Dios. Ese es un no para Dios. Por eso tenemos que aprender. ¿De dónde? De la palabra. Usted no tiene compromiso con Dios si no tiene compromiso con la lectura bíblica. Usted no tiene compromiso con Dios si no tiene compromiso con la oración diaria. Y le voy a decir algo a los papás con mucho amor. Usted puede pasar una hora enseñándole la Biblia a sus hijos. Maravilloso, se lo aplaudo, lo felicito. Sígalo haciendo. Pero si usted pasa una hora con sus hijos y no pasa 10 minutos a solas con Dios, le digo, todo lo está construyendo sobre la arena. Esa casa se va a derribar. Porque si usted no tiene a Cristo en su corazón como prioridad, si usted le está enseñando de Cristo a sus hijos para que les vaya bien en su vida, pero usted mismo, Cristo no es su prioridad, su amor y su anhelo, esa es la casa sobre la arena. Sopla el viento, viene el río y derriba la casa. Y amados hermanos, perdónenme, el remanente que estamos acá, ese remanente es testigo de la casa sobre la arena de muchos de los que aquí estuvieron un día. Gente que oró en lenguas, gente que danzó, gente que gritaba gloria a Dios, que aplaudía, que cantaba, que diezmaba, que eran generosos, que trabajaban aquí arduamente, pero que lo hacían para ser vistos de los hombres en su fuerza y no construyeron una relación con Cristo. Y por eso esa casa cayó, porque Dios dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Nuestro llamado es a un compromiso no con la iglesia ni con el pastor. Es un compromiso con Jesucristo. A solas con Él, diariamente. Mi entrega, mi renuncia, mi todo, se lo doy a solas a Él. Y cuando hablo de renuncia, digo renuncia al mundo, renuncia al pecado, renuncia a mi debilidad, a mis miedos. ¿Cuántos dicen amén? Sucedió algo especial en la vida de Gedeón y ya estoy para cerrar. Sucedió algo especial. En el versículo 22, Gedeón entendió quién le estaba hablando. Y yo le hago esta pregunta esta mañana. ¿Usted entiende quién le está hablando? ¿Usted comprende quién es el que le está hablando a usted y lo está llamando? Dice el versículo 22, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ¡ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! Se cayó el velo natural de los ojos de Gedeón y entendió que no era el pastor, entendió que no era un hombre, entendió que Dios le estaba hablando cara a cara. Que era Dios el que le había prometido que lo iba a levantar como un varón esforzado y valiente.
Que era Dios el que le estaba diciendo: ve con esta tu fuerza, porque yo estaré contigo. Vas a derrotar a los madianitas como a un solo hombre. Se le cayó el orgullo, se le cayó el miedo, se le cayó la cobardía, se le fueron todos sus sentimientos y entendió que era Dios. Y cuando él entendió que era Dios, hizo lo que hoy Dios nos va a llamar a usted y a mí a hacer para que haya un cambio en nuestra relación con Dios hoy. ¿Y sabe cuál es ese cambio? Aquí está, versículo 24. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová. Amado hermano y amada hermana, no hay compromiso con Dios si no hay un altar para Dios en nuestra vida. No hay compromiso con Dios si no hay un altar para Dios en nuestra vida. Y el altar no es este que usted ve aquí adelante donde yo estoy predicando. No, esto es una plataforma de madera y de alfombra. El altar para Dios es cuando yo diariamente estoy con Él. Estoy dispuesto a sacrificar mi propia vida por Dios, mi propia familia. Aquí es el área donde la mayoría de jóvenes van a caer y no se van a poder levantar y van a terminar en el mundo, porque no están dispuestos a madurar, no están dispuestos a hacer la diferencia, porque quieren seguir siendo como el mundo y soñar con el mundo y vivir como el mundo, y sabiendo que eso es un pecado para con Dios, y no van a tener la fuerza para entender que fue Dios el que los llamó y que tenían que levantar un altar para Dios. ¿Cómo madura un joven siendo un varón? Siendo un varón, dejando la niñería, dejando amistades que no convienen, consagrando su vida a lo que es verdaderamente importante. El consejo que le doy a los jóvenes: consagren su vida a Cristo, sean excelentes estudiantes, que sacaron una profesión adelante, y no cualquier profesión, una muy buena profesión, y que tienen un diploma que dice, como la medalla de oro que trajo este muchacho de Japón, esa medalla de oro dice: soy el mejor. Ese diploma de ustedes va a decir: fueron 3 años, fueron 5 años de estudio, de reconocimiento, de que yo me esforcé y lo saqué adelante. Aquí está mi diploma. Y ese diploma va a hacer que su salario sea diferente al de otra persona. Y les va a dar orgullo a ustedes en su propia vida, orgullo del bueno, satisfacción en sus vidas y delante de sus propios hijos, a quienes les van a decir: mire, su papá se esforzó y lo sacó adelante. Es hora de madurar, jóvenes. Es hora de crecer. Es hora de sacar las cosas adelante, de tener un compromiso serio en la vida. Cuando llegue el momento del matrimonio, y saben que siempre aconsejo el matrimonio joven, cuando llegue el momento del matrimonio, una buena mujer como la que Dios me dio a mí, como las buenas mujeres que hay en esta congregación que se han casado con hombres también de Dios, una buena mujer sabe que va a haber un diploma, no por interés, sino va a decir: ese hombre se esforzó y lo sacó adelante, así me va a sacar adelante a mí y a los hijos. No me va a dejar botada, no se va a desanimar, no va a dejar las cosas a medias, iniciadas y por ahí sueltas. Una verdadera mujer se casa con un varón, no con un niño. Y preséntame, mi amor, a tus amiguitos. Ah, mira, aquí llegó el mochis. Y aquí está el chanclis. Y se empujan y saltan. No, sale corriendo esa mujer. Sale corriendo esa mujer. Y dice: no, yo no voy a desperdiciar mi vida con un niño.
Pero una mujer de verdad que está pensando en un matrimonio de verdad, ve a un varón. Y yo no le estoy hablando que sea un varón de 30 o de 50, le estoy hablando de que un varón puede forjarse a los 16, a los 18. A los 16, 18 ya es varón. Y en su casa es varón y saca su casa adelante, la tiene ordenada, la tiene limpia, es responsable en todos sus asuntos. Dice no a invitaciones que no convienen. Se cuida, se ama a Dios, está consagrado con Dios. Aprende la verdadera sabiduría de la vida que está en esta palabra. Va a tener buenas amistades y va a tener un hogar firme, porque a eso Jesús le dijo: alzar una casa sobre la roca, y esta es la roca. Muchachos amados, le he hablado por años a jóvenes como ustedes, años hablándole a jóvenes como ustedes que hoy están en el mundo, jóvenes que estuvieron predicando en este altar, hoy están allá en los negocios con Satanás, infelices, desgraciados, porque la vida sin Dios deja desgraciada a una persona, no la deja feliz, la deja desgraciada. Y ellos tuvieron la oportunidad, como ustedes, como Gedeón, de entender que Dios les habló. Yo espero que hoy ustedes tomen una decisión, y ustedes, amada iglesia, y todos aquí incluidos, yo también, vamos a tomar una decisión seria con Dios, un compromiso real con el Señor, de edificarle un altar, de edificarle un altar. Quiero terminar con esto, y ahí va a ser un punto difícil de digerir para muchos en este lugar. Dios se agrada de que Gedeón le haya creído, le haya visto y le haya levantado un altar. Amén. Dios le soportó las quejas. Dios entendió que su fe estaba chiquita pero que iba a crecer. Dios trató con él en lo que acabamos de hablar aquí hacia atrás de la historia. Dios trató con él. Pero Dios le dijo: si tu compromiso es serio, quiero una demostración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Será que Dios lo convencemos con palabritas? ¿Será que a Dios lo convencemos con lágrimas aquí en el altar? ¿Con mocos? ¿Será que a Dios lo convencemos aplaudiendo y saltando y cantando? Dios le puso una prueba a Gedeón, que después Cristo dijo que era el precio por seguirlo a él, el precio del verdadero discipulado. ¿Cuántos aquí quieren ser discípulos de Cristo? Aquí está el precio, y aquí está el sello del compromiso, que si usted lo logra hacer, mi amado hermano, usted, al igual que Gedeón, al igual que muchos hombres y mujeres de Dios, va a tener victoria al final del camino. Usted va a tener la medalla de la vida, la corona de la vida, como le dijo el apóstol Santiago. La corona de la vida la recibirá usted. Pero mire lo que Dios le va a pedir. Dice el versículo 25: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. ¿Qué le pidió Dios a Gedeón? Que derribara los ídolos. ¿Y este ídolo cuál era? El ídolo de su familia. El ídolo de su familia. Amada iglesia, si nosotros no estamos dispuestos a poner a Dios primero que nuestra familia,
Yo les digo, no hay ni por qué esforzarse en nada más, porque le tengo noticias. ¿Usted sabe cuál es el primer mandamiento? Como lo enseñamos en inglés a los niños, commandment number 1, God is one. El primer mandamiento es, Dios es el primero en mi vida, es uno, y el primero en mi vida, el principal. Si yo no voy a poner a Dios como primero en mi vida, amada iglesia, de aquí en adelante será religión, será emoción. Será emoción. Y serán intentos, y serán altos y bajos, altos y bajos. Y un día estoy bien con Dios, al otro día no quiero saber nada de Dios. Y un fin de semana estoy feliz de venir a la iglesia, 3 semanas que no quiero ni escuchar la predicación por internet. Altos y bajos. ¿Por qué? Porque no logré que mi altar en mi vida fuera serio para Dios, ni mi oración, ni mi tiempo a solas con Dios fue real. Por tanto, cuando Dios me pidió derribar el altar de la familia, quitar la familia de ese altar y ponerlo a Él de primero, no lo hice. Y como no lo hice, esa casa se levantó sobre la arena. Le tengo noticias: 5 años, 7 años, 15 años, 35 años. Tarde o temprano esa casa sobre la arena va a caer. Y dice la palabra, grande, grande fue su ruina. Amada iglesia, escuche lo que el Espíritu tiene que decirle hoy. Traiga hoy este compromiso delante del Señor. Pídale perdón por la idolatría, que es un pecado muy grave delante de Dios. Y cierro este mensaje con este secreto que está escondido acá, en la misma Biblia. Es un secreto, pero son tesoros que Dios nos da a nosotros, los que lo amamos y lo buscamos. ¿Cuántos años llevaban los madianitas saqueando, robando, poniendo en miseria al pueblo de Dios? ¿Cuántos años? 7 años, dice la Biblia. 7 años. Aquí lo leemos en el versículo 1. 7 años. 7 años. Dios le dio el secreto a Gedeón para acabar la ruina y la miseria. Pregunta, ¿lo quiere saber usted? ¿Quiere saber el secreto para terminar el desierto, la ruina, la miseria? El secreto ya se lo di aquí en el versículo 25. Dios le dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de... ¿Qué significa? Que en el momento en que entró el enemigo a destruir esa vida, desde ese momento Dios ya había preparado ¿qué? Dios ya había preparado la victoria. ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está el secreto? En que Dios sí tiene un plan. En que el enemigo me ha estado saqueando, sí. Amén. El enemigo me ha estado oprimiendo, sí. Sí. El enemigo ha hecho estragos en mi vida, sí. Sí, no lo podemos decir que no, sí. Ha dañado, ha deteriorado, ha debilitado, ha hecho de todo. Sí lo ha hecho. Pero desde el momento en que Él empezó a destruir, a robar, a matar en mi vida, desde ese mismo momento Dios ya había preparado una solución. ¿Qué necesito? Hoy que me estoy encontrando con este mensaje cara a cara, venir con el sacrificio delante de Dios. ¿Cuál es el sacrificio? ¿Cuál es ese toro? Soy yo. Yo soy el sacrificio.
Yo soy el que vengo hoy al altar de Dios y le digo, yo soy el sacrificio, toma mi vida. Toma mi vida. Y de aquí en adelante usted deje que Dios le hable a usted. Porque si usted no tiene una relación con Dios personal, pura religión, hermanos, usted va a necesitar una relación directa donde Dios le hable a usted, donde Dios lo discipule a usted, donde Cristo sea su coach. Cristo como coach. Y hermano, hay muchos templos aquí del Espíritu Santo que necesitan un coach y un training urgente. Urgente. Que de templos están pasando a catedrales. Sí, mis hermanos. Y la gula es pecado. Perdónenme y se lo digo con mucho amor. La gula también es pecado. Hay que cuidar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Así es que hoy hago este llamado, mis hermanos, con amor. Para los que han entendido que el enemigo les ha estado robando, que el enemigo les ha sembrado todo eso en sus cabezas, en sus mentes. No, el llamado sí lo hizo Dios. Amén. El llamado sí lo hizo Dios. Y Dios no se equivocó en llamarlo a usted, mi hermano, en usted, mi hermana. Dios no se equivocó. Dios tiene el plan. Dios, ya usted vio con la misma Biblia que desde el inicio tenía la solución del problema. Porque Dios quiere usar su vida, Dios quiere levantarle, Dios quiere fortalecerle, Dios quiere que usted sea instrumento de bendición para muchos otros. Amén. La pregunta es, ¿usted está dispuesto? ¿Está dispuesto usted hoy a hacer el sacrificio para Dios? Lo único que tiene que hacer usted es decirle sí, Señor, no a mí. Usted no tiene que venir a este altar corriendo hoy. Usted no tiene que levantarse de su silla. Yo solo le estoy pidiendo que allá en su corazón usted le diga a Dios, sí, Señor. Sí, Señor. No lo voy a hacer en mis fuerzas. No lo voy a hacer a mi manera. Yo creo que tú lo vas a hacer. Y sí, mi Señor, hoy acepto que tú seas mi coach y que me entrenes. Y quiero un cambio en mi vida. Amén.